Ok. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar reunidos aquí. Estamos transmitiendo desde la casa de nuestro hermano Roberto Pérez Treviño, alias al hermano Roberto. Y como siempre agradecemos a Abelito por la oportunidad que nos da de estar en esta estación, Radio Voz VIP. Y a la hermana Juani, ¿verdad? Por arreglar su casa para recibirnos. Bueno, Juani. Ok. Bueno, le mandamos un saludo a Daniel y a Célica, donde nos encuentren, a Jorge, Nancy, a sus niños, a Rita, a Mario, si nos está viendo por allí. Agradecemos a todos los que nos están sintonizando por medio de este medio. Y vamos a comenzar la palabra de hoy. Aunque hoy, por tradición, es domingo, de resurrección, ¿verdad? Y en muchas congregaciones se está predicando hoy tocante a eso. A mí me llamó mucho la atención que el día jueves estábamos reunidos varios pastores, entre ellos estaba el apóstol Fersen, y no habíamos caído en cuenta que era Jueves Santo. O sea, como que, y si no encontramos abierto el lugar, ¿verdad? Porque muchos lugares cerraron el fin de semana. Entonces, gracias a Dios encontramos mesa en el restaurante, estuvimos allí conviviendo, pero la mayoría de los pastores que estábamos ahí no habíamos caído en cuenta que era Jueves Santo. Dice el apóstol Pablo, algunos tienen cuidado de los días, y para otros todos los días son iguales. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la resurrección, no se trata solamente de recordarla un día. La resurrección es algo que yo debo de ver presente cada día, porque Jesús resucita para mi justificación. Si Jesús no resucitó, yo no estoy justificado. Si solo una vez al año yo hago conciencia de la resurrección de Cristo, entonces solamente una vez al año voy a tener conciencia de mi justificación. ¿Sí? Entonces el resto del año vivo en culpa, juicio y condenación. ¿Sí? Por eso a veces uno como pastor toma la decisión de no hacer mucho énfasis en esos días, para que la gente no tenga esa psicosis. ¿Sí? O sea, para que tú tengas en tu mente que cada día entender que Cristo resucitó. Por eso dice la Biblia que cada vez que tomemos la Santa Cena, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. ¿Sí? Entonces, cada vez que tomamos la Santa Cena anunciamos su muerte. ¿Ok? Pero también entendemos que Él resucitó. Entonces, cada vez que yo tomo la Santa Cena, estoy entendiendo que Él murió, pero resucitó. Murió, pero resucitó. ¿Ok? Entonces, yo creo que lo importante es seguir avanzando con lo que Dios está poniendo en nuestros corazones y entender que Dios tiene un propósito con todo esto y que es muy importante que aunque no estemos todos reunidos, ¿sí? Pero la unción sigue siendo. Algo que no hemos entendido, Berito, es que creemos que cuando no están aquí presentes las gentes, si tú sueltas una palabra y dices, como decimos, chin, se la perdió. La verdad no se la perdió, porque la palabra no vuelve vacía. ¿Sí? Y la palabra que suelta un padre no solamente es para un hijo, es para todos sus hijos. ¿Sí? Es donde se encuentren esta palabra les va a llegar. Donde ellos se encuentren esta palabra va a llenar sus corazones. ¿Sí? Porque Dios no está limitado ni al tiempo ni al espacio. Por eso les decía que cuando yo como pastor empiezo a descubrir muchas verdades de la Escritura, del reino, de la gracia, me trajo mucha paz. ¿Por qué? Porque todos vamos creciendo juntos, todos vamos creciendo en la unidad de la fe. Y aunque algunos vengan, otros no vengan, algunos falten unos días y todo, pero yo sé que la palabra está haciendo su trabajo. ¿Sí? Entonces dice la Escritura en Éxodo capítulo 40, Éxodo capítulo 40. Verso 16. Al verso 33. Dice la Escritura: y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le había mandado,
así lo hizo. Y el tabernáculo fue levantado el día del mes primero del segundo año. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus bases, puso sus tablones, colocó sus travesaños, levantó sus pilares, extendió la tienda sobre el tabernáculo y colocó la cubierta encima del tabernáculo como Jehová había mandado a Moisés. Después tomó el testimonio y lo puso dentro del arca. Colocó las varas en el arca y encima de ellas puso el propiciatorio. Introdujo el arca en el tabernáculo, puso el velo de protección y cubrió el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Después puso la mesa en el tabernáculo de reunión en el lado norte del tabernáculo fuera del velo. Colocó sobre ella en orden el pan delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Colocó el candelabro en el tabernáculo de reunión frente a la mesa en el lado sur del tabernáculo. Luego encendió las lámparas delante de Jehová como Jehová había mandado a Moisés. Luego colocó el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo y quemó sobre él el incienso aromático como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo, colocó el altar del holocausto a la entrada de la morada, el tabernáculo de reunión, y sobre él ofreció el holocausto y la ofrenda vegetal como Jehová había mandado a Moisés. Colocó la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y puso en ella agua para lavarse. Moisés, Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente hizo levantar el atrio alrededor del tabernáculo y puso la cortina a la entrada del atrio, y así Moisés acabó la obra. Amén. Bueno, veíamos la semana pasada que Dios, gloria a Dios, pensé que ibas a llegar 2 horas después de... No es cierto, te bendiga. Veíamos la semana pasada que nosotros hemos manejado al revés el tabernáculo. ¿Sí? Nosotros manejamos del altar de bronce o del altar de sacrificio hacia el arca. Pero cuando Moisés establece el tabernáculo, empieza desde el arca y termina con la fuente de bronce. Ni siquiera termina con el altar de bronce, no termina con el sacrificio, sino con la fuente. ¿Sí? Estamos en Éxodo 40, algo que Dios está enseñándonos, o algo que Dios está haciendo es restaurando los principios. Dios está restaurando los preceptos que se habían olvidado tiempo atrás. ¿Sí? Dios está trastornando las mesas de los cambistas y está tirando las sillas de los que vendían palomas. ¿Sí? Lo que hacían los cambistas era que decían siempre, tu cordero no sirve, tienes que llevarte el mío. O sea, lo que tú quieres sacrificar nunca es suficiente. ¿Sí? Nunca es suficiente el sacrificio que haces. Puedes estar sacrifique y nunca es suficiente. ¿Sí? Es más o menos algo así como la mujer que dice, yo por más que me esfuerzo, barro la casa, trapeo, para ti nunca es suficiente, ¿no? Porque tenemos esa mentalidad. Tenemos esa mentalidad de que nunca es suficiente. Lamentablemente muchas veces nuestros padres nos sembraron esta mentalidad de que nunca era suficiente. Ah, sí, lograste esto, pero todavía no logras esto. Ah, sí, alcanzaste esto, pero todavía no alcanzas lo otro. O sea, todavía no eres como yo, todavía te falta mucho. ¿Sí? Entonces siempre la brecha generacional, ¿sí?, entre que el papá es acá inalcanzable y cuando tú llegas, cuando el papá desaparece, resulta que tú ocupas su lugar y empiezas a enseñar a tus hijos igual, ¿no? De que tú hiciste todo perfecto toda tu vida. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces el tabernáculo nos enseña que Dios va a trastornar la mesa de los cambistas. Él va a quitar eso y te va a enseñar a estar, fíjese bien, contento con lo que tú has logrado hasta ahora. ¿Sí? O
sea, tenemos que aprender a estar contentos del lugar donde estamos. Siempre estamos añorando más, anhelando más, deseando más, y está bien, no debemos de ser conformistas, pero sí debemos de aprender a estar contentos de lo que hemos alcanzado hasta ahora. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? Dice la Escritura que llegan a un cierto punto y dice, Benecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. O sea, Dios ha estado conmigo. ¿Sí? O sea, en todo este tiempo, en medio de mis problemas, en medio de mis luchas, en medio de mis errores, en medio de mis aciertos y desaciertos, Dios ha estado conmigo. ¿Sí? Como decía Larry Lee, estamos en el tiempo de Dios. Di conmigo, un cristiano jamás se va a salir del tiempo de Dios. ¿Sí? Algo muy interesante es esto. Fíjese bien lo que le voy a decir. Algo muy interesante es esto. Que Dios le dice a Jacob, le dice, vete a Egipto. ¿Qué representa para nosotros Egipto? Sí, pero tradicionalmente Egipto representa al mundo. ¿Sí? O sea, tradicionalmente en la mente religiosa, en la mente del evangélico pentecostal, o sea, nosotros los aleluyos, gloria a Dios, ¿sí? Egipto representa algo malo. Y cómo Dios agarra y le dice a Jacob, vete a Egipto porque en Egipto voy a hacer de ti un pueblo grande. ¿Sí? O sea, di conmigo, hasta el tiempo que estuve en Egipto, es un tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque en Egipto está Gosén, una tierra de abundancia, donde las plagas no llegan, donde el ángel de la muerte no puede tocar. ¿Sí estamos entendiendo? Por eso Jesús dice, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Ellos están en Egipto, pero no son de Egipto. Ellos están en Gosén. ¿Sí? Dice la Biblia, de Egipto llamé a mi hijo. El mismo Jesús fue a Egipto. ¿Sí? Y nosotros le hemos tenido tirria a Egipto. ¿Sí? ¿Y sabías que Egipto es descendiente de Sem? Los egipcios y los hebreos son parientes. Tú lo sabías, ¿verdad? Los filisteos y los hebreos eran parientes. Por eso Dios le dice, Filistea es el lugar donde yo lavo mis pies. ¿Sí? Me gloriaré en Edom. Y uno dice, pero ¿por qué Edom, Filistea, si le hicieron la vida de cuadritos a Israel? ¿Por qué? Porque son descendientes de Sem, el que tuvo la más grande bendición de parte de Noé, el primogénito. O sea, hay cosas que nosotros no hemos entendido. Por eso, en lugar de empezar desde el arca, empezamos desde el altar. ¿Sí? A ver, mira que esta tú la dile, siempre purificándonos. Siempre purificándonos. ¿Va? Siempre sacrificando, siempre purificándonos, y que el que no sirve, no sirve, y que si no haces esto, y que si no haces lo otro, un sistema de horas. ¿Sí? Pero fíjate bien, porque el sacerdote entraba por el altar del sacrificio, pero Moisés entró por el arca. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Moisés era sacerdote según el orden de Melquisedec, y el sacerdocio según el orden de Melquisedec está por encima del sacerdocio levítico. ¿Sí? Por eso dice la Escritura que cuando Abraham venía de derrotar a los reyes, le sale Melquisedec y Abraham le da los diezmos de todo. O sea, imagínate ver, nosotros estamos batallando para diezmar. Abraham derrota a 5 reyes. Imagínate la lana de 5 reinos. ¿Cuánto le dio de diezmo a Abraham a Melquisedec? Fueron millones de dólares. Y nosotros estamos batallando con 1,000 pesos, con 100 pesos. O sea, no hemos entendido, ¿sí?
¿Por qué? Porque estamos entrando por el altar del sacrificio, ¿sí? Estamos entrando con la ovejita, estamos entrando con las palomitas, estamos entrando, pero cuando tú entras por el arca, tú entras sacrificando 1000 vacas, 1000 toros, 1000 bueyes, 1000 ovejas, como lo hizo Salomón, ¿sí? Cuando David venía danzando delante del arca, dice que sacrificó una cantidad enorme. Di conmigo, se salió de la ley. Porque la ley decía que nada más era un torito, o era una vaquilla, o era un borreguito, o 2 palomitas, ¿sí? No mucho. Y agarra a David y dice, no, 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 no. Y sacrifica en abundancia a Dios, ¿sí? Cuando tú entras por el altar, tú sacrificas lo que es, hasta allí nada más. Pero cuando tú entiendes que tienes entrada al lugar santísimo, tú agarras y dices, no hombre, Dios es poderoso para resucitar a Isaac aún de los muertos. Él se proveerá de cordero para el holocausto. Él merece mucho más que esto, ¿sí? ¿Estás entendiendo? Cuando tú comprendes el arca, tú comprendes el altar, ¿sí? Di conmigo, Moisés hizo todo como Dios le mandó, ¿sí? Fíjate bien, Moisés representa la ley también, ¿ok? Entonces en la ley tú nomás agarras y dices, no, pues es que hasta aquí, ya cumplí. Entonces, ¿qué tienes? Una religión, pero no tienes fe. La ley te lleva solo a cumplir ciertas normas, ciertos reglamentos, para que tu conciencia esté tranquila. Porque esa era la función de los sacrificios en la ley. Que cada año iban y sacrificaban para estar tranquilos otro año. Tú agarras y te acuerdas de la muerte y resurrección de Jesús cada año y ya te la llevas tranquilo otro año porque, estuve en el culto de resurrección a las 5 de la mañana. Ya, hiciste lo que debías. ¿Sí? Pero para que tú vayas más allá del altar de sacrificio, porque el pueblo no pasaba de allí, ¿sí? Tú tienes que esforzarte en la gracia. Dios le dice, pues Pablo le dice a Timoteo, el Espíritu le dice a Timoteo por medio de Pablo, le dice, mas tú esfuérzate en la gracia. Le dice, se van a levantar hombres engañadores, así, pero tú esfuérzate en la gracia, porque cuando yo dejo de esforzarme en la gracia, yo pierdo la fe. Cuando yo empiezo a perder fuerza en la gracia y comienzo a acomodarme a las obras y comienzo a hacer un sistema legal todo lo que hay aquí, entonces yo pierdo de perspectiva de la fe. Entonces yo me salgo del arca, dejo el lugar santísimo y me voy al atrio. ¿Sí me entiendes? En un sistema de sacrificios y lavamientos, porque ni siquiera tienes entrada al lugar santo. Ese solo es para sacerdotes según el orden levítico. Fíjate bien, porque David nunca entró al lugar santo, porque ese era para levitas. David entró al lugar santísimo directamente. Digo conmigo, el atrio es para el pueblo. El lugar santo para los levitas. ¿Sí? Pero el lugar santísimo es para sumos sacerdotes. Dilo, el lugar santísimo es para sumos sacerdotes. ¿Sí? Y la visión de Dios no es tener un pueblo de levitas. No es tener un pueblo de esclavos. La visión de Dios es tener un pueblo de reyes y sacerdotes. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, cuando tú tienes una mentalidad de rey y de sacerdote, tú lo que haces es esto. Empiezas por el arca. ¿Sí? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Yo estoy empezando por el arca. Les estoy enseñando cosas que se enseñan nada más aquí, en el arca. ¿Sí? Me brinqué el altar, la fuente, el pan, la lámpara, el altar de oro, ¿sí? O sea, dime una cosa. Tú ya sabes que Cristo murió por ti. Tú ya sabes que Jesús es nuestro máximo ejemplo a seguir.
Tú sabes que el motivo de nuestra adoración es Cristo. ¿Sí? ¿Ok? Tú ya sabes lo que Cristo hizo en la cruz. También. Tú ya sabes que debes de buscar la santidad. También. ¿Sí? O sea, tú ya sabes todo eso. Tú ya sabes que debes de comer la palabra. Sí. Tú ya sabes que debes de buscar la revelación del Espíritu. Sí. Que el Espíritu te redarguya de algo que estás mal, o de juicio, o de justicia. También lo sabes. Es algo que te lo han enseñado durante siglos. Pero no te han enseñado lo que hay aquí en el arca. No te han hablado de lo que hay aquí en el lugar santísimo. Todo el mundo se queda hasta acá. El lugar santísimo ha sido un misterio. Le voy a decir por qué. Porque aparentemente no tiene mucho. Tiene un arca, un propiciatorio, tiene unas tablas, tiene una vara, tiene un maná. ¿Sí? ¿Ok? Pero se olvidan de algo. Después también tenía los tumores y los ratones que los filisteos pusieron en el arca. Y nadie te habla de tumores ni de ratones. Hermano, ¿y eso qué tiene que ver? Sencillo. ¿Qué eran los ratones? Plagas. Dice la Biblia, ni plaga el que habita el abrigo del Altísimo. Cuando yo me esfuerzo en la gracia, yo puedo tener fe, me coloco bajo la sombra del Altísimo y plaga no tocará mi morada. ¿Qué significan los tumores? Enfermedades. ¿Cierto o falso? Yo les decía la vez pasada, qué glorioso es que Dios te sane, pero vivir sano es mejor. Es más glorioso nunca enfermarte, porque por su llaga fuimos nosotros sanados. ¿Sí? Ahora, aquí viene algo bien interesante, porque vienen 10 leprosos a Jesús. Y Jesús les dice, vayan, muéstrense al sacerdote. Di conmigo, como Dios lo mandó. Como Dios lo mandó. Porque Jesús estaba en la ley. ¿Sí? Entonces dice la Biblia, Moisés hizo todo conforme Dios le mandó. La ley te lleva a hacer todo conforme Dios manda. ¿Ok? Eso no es protocolo, esto es mandamiento. El protocolo está por encima del mandamiento. ¿Sí? El mandamiento te dice, vas a ir y vas a hacer esto. ¿Ok? Entonces le dicen, vayan y muéstrense al sacerdote. ¿Por qué? Porque solo se podían mostrar al sacerdote si estaban limpios. Y el sacerdote lo iba a evaluar, lo iba a encerrar 40 días, lo iba a sacar, iba a ver y después iban a ofrecer toda una serie de sacrificios para terminar la purificación. O sea, en 2-3 meses ya iban a estar reincorporados en la sociedad. ¿Sí? Di conmigo, la ley te lleva así, a 2-3 meses. La ley te lleva así, a 2-3 meses. O sea, avanzas al paso, despacito. Espérate, no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Oiga, hermano, mire, yo escribí esta canción. Pero, ¿a poco tú ya tienes nivel para escribir una canción? Siempre te está deteniendo. O sea, espérate, tengo que inspeccionarte, tengo que ver la llaga. Según tú dices que ya no quieres nada con el mundo, ¿va? Ya estás aquí en la iglesia, tienes 2-3 días, déjame observarte. ¿Sí? O sea, ahorita te voy a tener en cuarentena, no sea que me contamines a los demás. Di conmigo, ley. Ley. ¿Sí? Estamos hablando del altar del sacrificio y de la fuente de bronce. O sea, todavía ni siquiera hablamos del lugar santo, porque el pueblo está allí, ahí está en el atrio. Todo el mundo llegaba al atrio, de ahí no pasaban. Pero en el atrio están los cambistas, los que te dicen que sí, ya a lo mejor tu lepra ya, pero tu sacrificio no sirve. ¿Sabías que el leproso tenía que llevar 2 palomas? Y había una mesa de una silla donde se sentaban los que cambiaban las palomas. Sacrificio de paz. O sea, tú no puedes tener paz. Si una vez fuiste leproso, siempre leproso. Y hay que tenerlo vigilando porque, ¿sí? Ya una vez cayó, puede volver a hacerlo. ¿Sí?
Dicen que Dios perdona, pero el hombre nunca. Dios olvida, el hombre nunca. ¿Mm? Por eso ayer estaba yo analizando, estaba yo pensando y decía yo, bueno Dios, ¿cómo es esto del perdón? Y vino a mi corazón algo que Dios puso, yo creo, ¿ah? ¿Sí? Y llegué a una conclusión. Para que puedas perdonar el pasado, tienes que perdonar en el presente. ¿Sí? ¿Me estás entendiendo? O sea, Berito me hace algo hoy y no la perdono, sino que espero hasta que quede en el pasado. Ya después de ver un rato a Berito, pues ya veo que entonces sí la perdono. ¿Sí? Pero mientras no puedo perdonar el pasado de Berito, o sea, no, pues Berito siempre ha sido así. Desde que somos niños, Vero es así. Yo me acuerdo, jugábamos en las canicas, ya Vero es así. Y Arturo ni digamos. Entonces, si tú no perdonas en el presente, no puedes perdonar el pasado. Ahora, algo más interesante es esto. Es lo mismo. Si tú no te perdonas en el presente, no puedes perdonarte en el pasado, ni perdonar el pasado de los demás. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí? O sea, ¿por qué no me perdonas que haya sido leproso? La lepra es una enfermedad contagiosa. Di conmigo, el pecado es una enfermedad contagiosa. ¿Sí? O sea, ¿por qué no me perdonas que yo haya pecado? ¿Por qué no me perdonas que yo haya fallado? Soy un ser humano como cualquier otro. Y cometo mis faltas y cometo mis errores. ¿Sí? Pero yo ya entendí, yo vine a Cristo y Él me dijo, muéstrate al sacerdote. Di conmigo, protocolo. Entonces tú vas con tu pastor, vas con el líder y el líder te dice, déjame ver, déjame observarte, ahí sentadito. Y por favor, que sienta la vibra de que se fue de la iglesia y nos ofendió a todos. Nadie le habla. Y aunque no lo digan, nadie te habla. Todo el mundo te ignora. ¿Sí? Yo les decía una ocasión a unas personas, estuvieron orando 5 años para que yo regresara a la iglesia. Y después de que regreso a la iglesia me tratan así, me dan ganas de mandarlos a volar. Yo no entendía, yo decía, Dios mío, ¿por qué la misma gente que ayunó, oró, se desveló porque hacían cadenas de oración por mí? Y después como que querían verme otra vez en el mundo, por la forma en que me trataban, con el látigo de su desprecio. ¿Sí? Por eso dice la Escritura, me fortalezco, ¿sí? Yo me fortalezco en Jesucristo y en el poder de su fuerza. Ahí es donde se aplica, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Tú no puedes empezar desde el altar, tienes que empezar desde el arca, porque el arca es Cristo. Tienes que poner tus ojos en el arca. Tú no puedes ser pueblo nada más. Tienes que ser un sumo sacerdote, tienes que meterte allí. ¿Sabes dónde estaba Jesús? Chille y chille y chille cuando iba a morir el hijo que iba a tener con Betsabé. Frente al arca. Y había cometido adulterio, y había cometido asesinato, y había cometido un acto maquiavélico, y estaba frente al arca. Un sacerdote, según el orden del Melquisedec, no se va al altar, no se va a la fuente, no se va a la mesa, se va al arca. Soy llamado a entrar al arca. Fue abierto el acceso. Cuando Cristo muere en la cruz, se rompe, se rasga el velo para que yo entrara al arca. Si no estoy entrando al arca, es porque no quiero. O más bien, porque me han dicho que no debo, que no puedo, que no tengo derecho. ¿Sí? Van los 10 leprosos y en el camino son sanados. Di conmigo, y solo uno se regresa. Y solo uno se regresa. ¿Sí? Y Jesús por primera vez dice, ¿cuántos sanaron? 10. ¿Dónde están los otros 9? ¿Sí? Pero ¿a qué le dice? Tu fe
te ha salvado. En el griego dice, tu fe te ha restaurado completamente. Vamos a esto. Jesús pregunta, como cualquier otro que dice, oye, ¿por qué nada más uno vino a dar las gracias? ¿Sí? Entonces esto rompe la idea que tenemos de un Jesús que si me das las gracias bien y si no también. No, un Jesús que sabía que tenía derecho a recibir las gracias. ¿Sí? Por lo menos como profeta. ¿Sí? Hasta Naamán se regresó a llevarle ofrenda a Eliseo. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, brother, nadie iba a ver al profeta si no le llevaba por lo menos una torta de higos. Por lo menos. Algo tenía que llevarle al profeta. ¿Eh? Sí, esa era la forma de ser de ellos. ¿Sí? Entonces Jesús dice, ¿por qué a mí no me dan esa honra? Yo el otro día le decía a una persona, es bien interesante. Yo como pastor te quito todas las cargas que Dios me pueda ayudar a quitártelas. ¿Sí? Yo lo digo por ustedes. ¿Sí? En otros tiempos, yo decía, y ellos daban más allá, diezmaban más allá, que los traían a latigazos. ¿Sí? Pero cuando tú entras al arca, así es. Di conmigo, porque no es por ley, Porque no es por ley, es por fe. ¿Sí? Entonces yo les decía, en pastorear en la ley es bien fácil, brother. Yo ahí hago billetes, perdón, con el perdón, ¿verdad? Los que me están oyendo, o sea, yo ahí hago billetes con ganas. Hasta me tengo mis mensajes bien, voy a ser honesto, pero no quiero. Porque yo no quiero tenerlos en el altar. A mí no me sirve tenerlos en el altar del sacrificio, ni en la fuente. Yo lo que quiero es que estén allí en el arca. Si fallaste, ve al arca. Si fuiste sano, ve al arca. Si fuiste limpio, ve al arca. Porque en el arca hay restauración. Me decía el apóstol Ferse en el día jueves. Decía, esa palabra, Benito, significa que fue sanado completamente. Restaurado completamente. La lepra era una enfermedad, es una enfermedad degenerativa, deformativa. Se te caía, eran los tejidos blandos del cuerpo, la nariz quedaba deforme, ¿sí? Iban sin oreja, sin un ojo, medio labio, sin dedos, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí, estamos entendiendo? Todos los 9 que se fueron sanos, pero se fueron así, sin una oreja, media nariz, se les veían los dientes, pero solo uno fue sanado completamente, recibió la oreja, recibió la nariz, recibió los ojos, recibió los labios. ¿Por qué? Porque la adoración te lleva a ser una persona completa. Yo veo mucha gente que se entrega a Cristo y siguen todo el ritual. Van, se muestran al sacerdote, van a la iglesia, se congregan, ok, pero no adoran. ¿Sí? Entonces, el punto clave de nuestra enseñanza es Cristo. Y no podemos dejar de adorar a Cristo. Cristo es el motivo de nuestra adoración. Si Él no hubiese muerto, no estaríamos aquí. Si Él no hubiese resucitado, no estaríamos aquí. Si Él se hubiese negado a encarnar, no estaríamos aquí. Seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Él te recompensa con una regeneración completa de tu vida cuando tú le adoras. Por eso yo les decía a ustedes, algo de bueno tuvo el pasado, porque nos enseñaron a adorar, nos enseñaron a rendir nuestra vida a Cristo, a latigazos si tú quieres, a golpes y escupitajos, pero nos enseñaron, ¿sí? Ahorita, ¿qué es lo que estamos haciendo? Quitar la condenación, quitar la culpa. O sea, Jesús no le reprocha a aquellos 9 que se fueran. Di conmigo, porque iban a hacer lo correcto. Pero di conmigo, pero solo uno pero solo uno aplicó protocolo.
Por eso dice la Biblia que el amor triunfa sobre el juicio. Aquellos 9 se fueron por causa de juicio, pero uno regresó por amor. Entonces él ya no iba a seguir el juicio del sacerdote. Él ya no iba a ser escudriñado por el sacerdote. ¿Sí? ¿Ya están entendiendo? Él cuando se presentara ante el sacerdote no iba a poder encontrarle ninguna falta. Mientras que aquellos que iban deformes, el sacerdote tenía que levantar la cicatriz y ver. Imagínate, los desnudaban completamente. Todo. Ponían sus guantes de látex para ver si puedes entrar a la congregación, solo a la congregación. ¿Sí? ¿Sabes que hay iglesias donde ni siquiera el diezmo le aceptan a la gente hasta que no sean miembros de la congregación? No te aceptan que tú ayudes en nada si no eres miembro de la congregación, y como acabas de llegar al mundo, te tienen... Di conmigo, Moisés hizo todo conforme Dios le mandó. ¿Sí? ¿Ok? Di conmigo, como precursor de la ley. ¿Sí? Pero hay algo aquí. Dios también le mandó a Moisés empezar con el arca, no con el altar del sacrificio. Si Moisés hubiera empezado con el altar del sacrificio, al llegar al lugar del arca, Moisés hubiera caído muerto. Porque cuando él pone el último velo, se instituye la ley. Una vez que el arca estuvo dentro del tabernáculo, Moisés ya no pudo entrar al arca otra vez. Sino el sumo sacerdote. ¿Cómo la ves, Truz? ¿Sí? Entonces tú empiezas por el altar, estás instituyendo ley. ¿Sí? Dígame cuándo les he dicho, Robert, tienes que sacrificar. Pero tienes que sacrificar. ¿Por qué? Porque estaría instituyendo ley. ¿Sí? Yo prefiero enseñarte a adorar. Prefiero enseñarte a estar en el altar. Generalmente cuando yo predico de una palabra de bendición y todo, cuando después de ministrar, le digo a la gente, vamos a cantarle, vamos a adorar a aquel por el cual estamos aquí. Sin él, tú y yo no estaríamos aquí. No nos olvidemos que si puedo sentir la presencia de Dios es por él. No nos olvidemos que él es santo, y como dijo Jesús Adrián, no es como yo. Él es manso, él es humilde, él es tierno, él es todo lo que yo no soy ahorita, pero que anhelo ser. Y ese reconocimiento, esa adoración, a mí me lleva a ser perfecto delante del sacerdote. Delante de la ley, yo soy perfecto porque Cristo me hace perfecto. Que si para los hombres no soy perfecto, eso no me interesa. Yo tengo puestos mis ojos en el autor y consumador de la fe. Yo tengo que tener de mí la opinión que Dios tiene, no la opinión que tiene Vero, que tiene Juani, que tiene Arturo. ¿Sí? O sea, parece egoísta, así como que... ¿Sabes por qué? Porque nos enseñaron a depender de la opinión de la gente. Es más, buscamos tener buena opinión de la gente. ¿Sí? Y a veces hacemos cada malabar. ¿Cierto o falso? Pero Pablo dice algo muy interesante. Dice, si aún busco tener buena opinión de la gente, ya no soy un siervo de Jesucristo. O sea, es interesante. Te exigieron sacrificio, servir. Sirve y ponte a chambearle. Pero tienes que depender de la aprobación de todo el mundo. ¿Cómo se le llama? Ajá, ¿sí? O sea, tú estás, primero me estás diciendo sirve y después guíate de la opinión de los demás. No es así. No puede ser así. No puedo ser un servidor de Dios
y estar aspirando a que los demás opinen bien de mí. ¿Sabes que cuando tú dejas de buscar la buena opinión de la gente, es cuando la gente tiene buena opinión de ti? ¿Sí? O sea, esto es muy interesante. Cuando tú dejas de estar intentando agradar a los hombres, a tus hijos, a tu esposa, a tu familia, y tú te pones a buscar a Dios, a adorar a Dios, a agradar a Dios, todo lo demás viene. ¿Sí? Yo no he querido tocar este tema del agradar a Dios, del adorar a Dios, porque nosotros cuando nos hablan de eso, nos pensamos enseguida de oración, ayuno, ¿sí? O sea, la oración y el ayuno entra dentro de todo esto, pero tenemos que entender algo, ¿sí? La oración no es para quitarle a Dios nada. La oración es para pasar un tiempo con Él, para hablar con Él, para estar en su presencia, para ser transformados, para ser bendecidos, no físicamente ni espiritualmente, pero ni materialmente, sino en nuestro espíritu. ¿Sí? Por eso Moisés empieza desde el arca. ¿Sí? Moisés empieza desde el arca. Y del arca va hacia afuera. ¿Sí? Y nosotros empezamos de afuera hacia adentro. Se ha dicho teológicamente que el tabernáculo es un tipo del hombre. El atrio es el cuerpo, el alma es el lugar santo y el espíritu es el lugar santísimo. Y nosotros hemos empezado por el cuerpo. No gustes, no toques, ni aún manejes. ¿Sí? O sea, todo el sistema de sacrificio está allí en el atrio. Los palominos, la torta de flor de harina amasada con aceite, la vaquilla que tenía que ser llevada fuera del campamento, el sacrificio por la culpa, el sacrificio por el pecado, el sacrificio por la paz, el sacrificio por los pecados que no sabías que eran pecados, el sacrificio por los pecados que medio sabías que eran pecado, y el sacrificio por los pecados que sabías que era pecado, pero que aún así lo hiciste, pero no entendías que estabas pecando. O sea, una pecadera. ¿Mm? Y aquí metemos todo lo que, si tú ves mucho tiempo la televisión es un ídolo, si tú pasas mucho tiempo frente al internet es un ídolo. O sea, quítame todo eso, eso me está estorbando para avanzar. O sea, quítame todo eso. El ídolo no es nada. El internet no es nada, la televisión no es nada, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando tú vives en el arca, cuando tú estás allí en el lugar santísimo, todo lo demás se complementa. Por eso les decía, primero la gracia y después todo lo vamos a ver a la luz de la gracia, porque tú sales del lugar santísimo, del arca, y lo primero que te topas es ¿con qué? Con el candelabro. Está allí frente a... ¿Sí? Di conmigo. En la ley había un manto, ¿sí? Que no dejaba pasar la luz. ¿Sí? El lugar del arca era un lugar oscuro. ¿Sí? Era un lugar de tinieblas. ¿Qué es la ley? Tinieblas, sombras, donde Moisés tiene que ponerse el velo sobre su rostro, porque dicen, es que te brilla demasiado el rostro, o sea, esto es demasiado para mí, ¿sí? ¿Sabes por qué lo hacían? No porque los espantara, sino porque decían, yo jamás voy a llegar a ser así, ¿sí? ¿Estás entendiendo? O sea, un lugar donde tus aspiraciones son medias. Ya si llego a tener una iglesia, pero ya predicarle a 10, 15 mil gentes, pues es para gente así muy, ¿sí? ¿Estamos entendiendo? Yo recuerdo que escuché una vez a un joven ministro de alabanza. Hay un cantante que en ese tiempo empezó a sonar mucho en Tlaxcala, que se llama Eddie Wosley. Canta muy, muy bonito, tiene canciones muy bonitas. Y decía, ¿se imagina, hermano Benito? Decía, este hombre tiene unas canciones preciosas y Dios lo ha levantado, pero así ha tenido que sacrificar. Y su hijo se le murió, el primer bebé se les murió y todo lo que ha tenido que sufrir.
Y yo me quedé pensando, ¿qué estamos enseñando a nuestros jóvenes? ¿Qué estamos enseñando a nuestras iglesias? Altar. Ni siquiera el altar de oro, brother. Ni siquiera adoración. Les estamos enseñando sacrificio. ¿Sí estás entendiendo? O sea, la ley nos enseña que tienes que sufrir. Y sufrir, y sufrir, y sufrir, y sufrir. Y pasar 40 años en el desierto. Y después veremos si entras al Jordán. Perdón, a Canaán. ¿Sí? Un día se acercó a mí una persona y me dijo, no hombre, he pasado por un desierto. Le digo, what you say? Tú no has pasado por desierto. ¿Sí? Ni siquiera tienes idea de lo que es el desierto. Tienes una mentalidad de desierto que es diferente. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús en el desierto? 40 días. No más. ¿Cuánto tiempo tardó Israel en cruzar el desierto hasta llegar a la frontera con Canaán? 40 días. Pero ellos prefirieron quedarse en el desierto. Di conmigo, es mi decisión. ¿Sí? Es una cuestión de mentalidad. Es una cuestión de que yo decida dónde quiero estar. ¿En el altar? ¿Todo el tiempo? Porque a nosotros nos enseñaron eso. Que tu vida tenía que estar en el altar. Que todo el tiempo tu vida tenía que estar en el altar. Y ahí tus sueños, y ahí tus anhelos, y ahí tus deseos, y ahí... O sea, tú de pocas palabras eras un zombie. ¿Para dónde? A la derecha. Todos para arriba, todos por abajo. Mano, levante sus manos. Y aunque no tuvieras ganas, levantaba las manos porque si no, sí te iba. Adórale si puedes. ¿Sí? O sea, vamos a entender esto. ¿Sí? Cuando tú empiezas desde el arca, y una vez que el velo fue rasgado, tú empiezas a ver todo lo que hay allí. Todo lo que la oscuridad no te permitía ver. Porque empiezas a ver las cortinas alrededor, cosa que no veía aquel. Aquel a ciegas aventaba la sangre. Tú no lo tiras a ciegas. Tú sabes lo que está haciendo la sangre. ¿Sí? Aquel a ciegas se movía. Y cuidadito y tocaba el arca. O sea, imagínate a ciegas. Se tropezaba, tocaba el arca. Y moría porque nadie podía tocar el arca. O sea, todo a lo que se arriesgaba el sacerdote. Así nos enseñaron a nosotros a caminar de puntillas. Cuidado mis ojitos al mirar. ¿Sí o no? Todo era pecado. ¿Sí? Cuando el velo se rasga, cuando Jesús muere y el velo se rasga, por primera vez entra la luz. Y algo más. Se percibe con más intensidad el incienso que se quemaba en el altar de bronce. Por eso Jesús le dice a los fariseos, no oísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Yo he conocido gente que se está entregando a Cristo y así están recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, así están creciendo, así son prosperados, son bendecidos, comienzan a recibir, y los que están ahí de un tiempo atrás dicen, no creo que este sea Dios. Porque este tipo no entró al altar, este tipo se aventó hasta el lugar santísimo y empezó a recibir revelación, su adoración subió, su gratitud subió, comenzó a comer el pan, comenzó a sacrificar adoración, si me permiten decirlo así, mientras que, oye, espérate, yo que estoy ayunando aquí todos los días y que estoy orando aquí y este cuate mira, ¿sí? Pero ahí le va lo peor. Cuando este tipo de personas a los 15, 20 días al mes dicen, hermano, yo quiero servirle a Dios, vienes recién desempacadito del mundial y ya quieres servir, te vamos a mandar al instituto. ¿Mm?
leyes, 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 leyes. ¿Dónde quieres estar? Ahí en el altar. ¿Ahí quieres pasar tu vida en el altar? Sin saber qué hay detrás del primer velo, imaginándote qué habrá detrás del segundo velo. Siempre anhelando, siempre deseando, siempre, Señor, yo le decía a Dios, ¿cómo le haría a este tipo para llegar ahí tan lejos? ¿Y sabes qué fue lo interesante, bro? Que Dios me comenzó a enseñar. Un día estábamos platicando un pastor y yo en México, y me decía él, oye Benito, ¿cómo crees tú que este Charles Finney haya sido tan usado por Dios, tenía tanta unción? Le digo, pues yo creo que se lo pidió. Se quedó así, pensó que yo le iba a decir, oye, que pues yo creo que se lo pidió. Dice la Biblia, pedir y se os dará. ¿Sí? Pero ¿saben por qué no pedimos? ¿Qué se nos enseñó? Ahí en el altar, ¿qué se nos enseñó? Al que se le mucho se le da, mucho se le demandará. Un día me decía un pastor, hace años, estaba yo chavalón, tenía como 23 años, y me dice, no me gustaría estar en sus zapatos, hermano. Digo, ¿por qué? Dice, porque Dios le ha dado mucho y mucho le va a demandar. Digo, ahora ya entiendo por qué no quiere venir al seminario. Dice, por eso, y yo no, así estoy bien. ¿Sí? El altar te da miedo, porque en el altar hasta tu sacrificio es, no, este cordero no sirve. Ah, este paloma no sirve. Tu moneda está achatada, no sirve. Aquí puras redonditas. Por eso había quienes cambiaban monedas. ¿O crees que no? Las pesaban, le falta 1 gramo. El típico de pesado ha sido en balasta y ha sido hallado falto. O sea, todo lo que te puedan aplicar, te lo aplican. El caso es que tú no pasas la prueba ni aquí ni en China. Ya te imaginarás como, ya te recordarás algo que te pasó a ti, ¿verdad? O sea, la cosa es buscar que tú fracases. ¿Sí? Y cuando tú te esfuerzas en la gracia y comienzas a caminar con fe, y Dios comienza a abrirte puertas, y Dios comienza a hacer cosas contigo, dicen, ese no es Dios. ¿Sí? ¿Estás entendiendo? El caso, como dicen por allí, de todas maneras, Juan te llamas. Por eso es importante, dice la Biblia, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? Cuando Jesús iba a morir, dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Dijo conmigo, a mí me convenía. A mí me convenía Para que el Espíritu para que el Espíritu me convenciera me convenciera de que Dios va a hacer juicio. Dijo conmigo, pero a mi favor. a mi favor. Nosotros hemos tomado esa palabra, es tiempo que el juicio empiece por la casa y ¡wow! Hermano, si con dificultad se salva el justo, cuanto más el impío y el pecador. Ah, Señor, ten misericordia. Cuando tú estás en el altar, tiembla. Cuando tú estás en el arca, tú estás bajo la sombra del Omnipotente. Plaga no tocará tu morada, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Te voy a decir por qué. Porque en el atrio estás sin cobertura. El atrio no tiene cortinas arriba. El lugar santísimo tiene la piel de cordero, la piel de tejones, la piel de camello. Tienes cobertura sobre cobertura sobre cobertura. Pon atención. En el tabernáculo, brother, dice la Biblia, déjame ver si lo encuentro porque esto es muy, muy importante. Aquí está. El efod, el pectoral, la túnica, los artesanos, materiales, el arca, el propiciatorio, el candelero, el altar, la fuente, el atrio. Ok. Las vestiduras, la túnica, el arca. Sí, yo quiero que me encuentren las
cortinas, los materiales más bien que utilizaron para poner el techo del tabernáculo. No, esa no es. Es cuando le dice, me estoy viendo muy bien, vaya por internet, así que este cuate no sabe ni lo que está predicando. ¿Ándale? A ver, ¿cómo dice, brother? Pero ¿cómo eran las cortinas? No, esas son las cortinas de lino. Esas son las cortinas de lino. Dice, bueno, se los dejo de tarea. Dice Berito, sí, por favor, no te estás viendo bien. No es cierto. Ok. Había una cobertura, el lugar santísimo tenía piel de cordero. ¿Sí? Eran puras pieles de corderos. ¿Sí? ¿Ok? Y dice que también eran pieles de tejones. Me gustaría que lo encontraran mientras yo hablo porque sí es muy importante. Para que entendamos el orden. Es que a mí se me fue el avión, pero bueno. El punto es fíjate bien, ya que la hermana Juani nada más me está viendo y... no es cierto. Ok. Cuando tú estás en el atrio, no hay ninguna cobertura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el atrio solo te enseñan sacrificios y lavamientos. ¿Sí? Mientras que en el lugar santísimo aprendes protocolo. En el atrio simplemente vas y te presentas al sacerdote. En el lugar santísimo regresas a adorar. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí? En el atrio tú siempre estás tratando de purificarte y eres escudriñado de pies a cabeza. En el lugar santísimo eres recibido tal cual eres. Aunque vengas sin nariz, sin oreja, porque allí tú vas a ser restaurado. Por eso es que yo digo, yo prefiero 1000 veces una persona borracha sentada en mi iglesia que borracha sentada en una cantina. Porque por lo menos está cerca del arca. ¿Sí? Y en el arca, ahí está la unción del santo, la unción que te va a llevar a vivir en santidad. ¿Sí? ¿Ok? Entonces hay una cobertura, en el lugar santísimo hay una cobertura. Di conmigo, protocolo. ¿Sí? O sea, Cristo mismo te enseña protocolo. Cristo mismo agarra y dice, hey, va a venir el Espíritu y te va a convencer del juicio que he despertado a tu favor, en contra de tus enemigos. Y nosotros siempre hemos pensado que ese juicio es sobre nosotros. Tremenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Sí? Y él dice, es imposible que te pueda tocar ese juicio porque tú estás bajo cobertura. ¿Sí? En el atrio sí te va a tocar. Cae lluvia, te pega la lluvia, pero en el lugar santísimo, nada. ¿Sí? Allí hay cobertura. ¿Sí? La primera es la sangre de Cristo. Por eso les decía, nunca vamos a ir más allá de eso. La sangre de Cristo me cubre, me limpia de todo pecado, hace que el juicio no me toque, hace que las plagas no me toquen, hace que el ángel de la muerte no tocará mi morada, ¿sí? Que caigan 1000 aquí y 10,000 por aquí, o sea, él no va a permitir, simple y sencillamente no va a permitir que me pase nada. Si alguien ha enseñado que porque tú hiciste esto, lo otro, aquello, pues el Señor, pues su sangre ya no puede. O sea, ¿en qué momento pierde su poder la sangre de Cristo? ¿Sí? Fíjate bien, allí en el atrio tienes que estar constantemente derramando sangre, y constantemente por mi culpa, para que puedas estar bajo cobertura. ¿Sí?
Pero en el lugar santísimo ya está la piel. No es sangre, es piel, es una cobertura permanente. La sangre tenía que ser en parte derramada en tierra y en parte rociada sobre el propiciatorio. Pero esa sangre se secaba, dejaba de ser efectiva. Solo su efectividad era solamente un año. La sangre de Cristo, dice la Biblia, el cual se ofreció por el Espíritu Eterno. Di conmigo, Espíritu Eterno. ¿Sí? O sea, Él se ofrece y dice, hey, mi sangre es eterna, porque el Espíritu la va a hacer eterna. No va a servir solamente para tu pecado pasado, sino para el presente y para el futuro. Tú estás cubierto. ¿Estamos entendiendo? Entonces en el atrio no estás cubierto y por eso sueñas que viene un toro y te agarra y viene la culebra y te enrolla y ves sombras en tu casa. O sea, siempre estás a la deriva, siempre estás indefenso. Y viene alguien a orar por ti, lo primero que hace es, hermano, en mi experiencia, fui a ministrar una casa y el demonio no se quería salir por el cuadro que usted tiene. ¿Sabe qué representa esa casa? Y ese molino, y el árbol, y el reflejo del árbol en el agua. Te sacan un choro marinero, y tú agarras y dices, pero me la dejó mi abuelita. Hermano, pero tiene que tirarla. Y tú, espérame. O sea, ¿quieres estar bajo cobertura? Sacrifica. Y estás sacrifique, y sacrifique, y sacrifique, y sacrifique. Sí, sí, sí. Ah, ya entendiste, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tenías que ungir todo. Lavamientos, altar, ¿sí? Altar y fuente. Cuando tú estás en el lugar santísimo, tú estás así, mira. ¿Qué? Que la inseguridad, que viajar, ¿qué? Ah, ¿qué hacen muchos cristianos? Van a salir de viaje, Señor, guarda las piezas de este carro, las llantas, y se me olvidó orar por los documentos. Señor, también los documentos. Si no oras, brother, no estás a gusto. Y si se te llega a atravesar una piedrita, fue porque no oré. ¿Sí? O sea, vives en un constante temor, en un constante miedo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estás bajo cubierta. Vuelvo a lo mismo. Por eso dice el apóstol, esfuérzate en la gracia. Cuando tú te esfuerzas en la gracia, tú aplicas la fe. Tú vives por fe y no por obras. Y eso te coloca bajo la cobertura de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Quieres agradar a Dios? Dile que está a tu lado. Quédate quieto. Un ratito nada más. ¿Sí? Es simple. ¿Quieres agradar a Dios? Descansa en Él. ¿Sí? Confía en Él. ¿Sí? En el tabernáculo, allí en esa parte, en el lugar santísimo, estaban las pieles de tejones. ¿Sí? Que de hecho, según los teólogos, no son tejones, sino nutrias. Y la nutria es un animal anfibio. De hecho, creo que el tejón también. Puede estar en el agua y puede estar en la tierra. Este es tipo de los ángeles. ¿Sí? Que pueden estar en lo espiritual y pueden estar en lo físico. ¿Sí? ¿Ok? Dice la Biblia, Salmo 91, porque a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¿Sí? Yo me acuerdo que hace años, yo si no oraba para ir a cerrar un negocio,
No estaba tranquilo. Y hasta que no tenía paz, después de haber orado 3 horas, iba a cerrar un negocio. O iba a hacer un trabajo. O me ponía a orar así, Señor, ábreme puertas del trabajo. Ahorita ya no oro por eso. Yo estoy bajo cobertura. Estoy en paz. Estoy en un lugar donde las promesas se cumplen, donde yo heredo las promesas, donde las bendiciones me alcanzan. No ando corriendo tras de ellas. ¿Sí? Estoy en un lugar donde todo lo que yo anhelo y todo lo que yo deseo, ¿qué no querrá el bebé que papá no se lo dé? ¿Sí? Estoy en un lugar donde millares de ángeles están para servirme, están para bendecirme, están para prosperarme, sin que yo abra mi boca siquiera, porque ellos ya tienen la orden. Y a nosotros nos enseñaron que hay que estar orando y que ora y ora y ora, porque si no, entonces los ángeles como que, chale, que este rollo, no, mejor me voy para con el otro. ¿Sí? Cuando tú estás ahí en el arca, los ángeles están viendo la justicia de Dios en ti. Los ángeles están viendo la sangre sobre ti. Los ángeles están viendo el manto de justicia sobre ti. Y por eso, simplemente por eso, vienen y te sirven. Cuando tú estás en el altar sacrificando y sacrificando, los ángeles no ven nada. Ellos necesitan ver señal de autoridad, señal de cobertura. Y en el atrio no hay eso. Ahí te rascas con tus propias uñas. Ahí no puedes descansar en la fe de tu pastor. Ahí no puedes descansar en la unción de él. Él dice, esto es mío, yo me lo gané. ¿Tú quieres llegar aquí? Es un largo, largo, largo camino. En el altar estás solo. Vuelvo a lo mismo, porque allí eres escudriñado. ¿Sí? Ahora, como dijo el apóstol, y esto enseñaremos si Dios en verdad lo permite. ¿Sí? Pero en el lugar santísimo, tú tienes cobertura. ¿Sí? ¿Ok? Dice la escritura, si mal no recuerdo, dice, y vas a hacer 10 cortinas con pieles y las vas a unir y las vas a poner. Y otras 10 cortinas y las vas a unir y las vas a poner. Y vas a hacer 11 cortinas de pieles de camello. Eran 10, 10 y 11. ¿Sí? Entonces, a ver. ¿Sí es? Entonces ya me lo había dicho Arturo. A ver. A ver, perdón, ¿qué versículo es? Ah, ok. ¿Sí era ese que me decías, brother? Ah, ok. A ver, léelo, Benito, por favor. Mhm. Mhm. Ok, luego sigues. ¿Vale? A ver, en el 35. Dice el 35:4, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel. Capítulo 35. 35:4. A ver. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrendas para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá Jehová. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelos, pieles de carnero teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia. Ok. Dice, ok, vamos a quedarnos ahí. ¿Sí? Primero es la de carnero. ¿Sí? Di conmigo. Fundamento es Cristo. Fundamento es Cristo. La adoración es a Cristo. La adoración a Cristo. ¿Sí? Y después viene la cobertura de los ángeles. ¿Sí?
¿Por qué primero la de carnero y luego la de los ángeles? Para que nuestra adoración no sea a los ángeles. ¿Sí? ¿Estás entendiendo? Porque hay lugares donde se adora más a los ángeles que a Dios, que a Jesús. ¿Ok? Ahora, vamos a esto. Encima de eso, había una, dice el versículo, perdón que me equivoqué yo al principio, ya saben, cosas que se hacen. Dice en el versículo, una cubierta de pieles, una cubierta, ok. Ahí en la escritura dice, no recuerdo dónde está, es que yo tengo ese problema de que a veces no busco, pero ahí está, en la Biblia está. Hay una cobertura de pieles de camello, ¿sí? ¿Cómo eran las ropas de Juan el Bautista? La cobertura, la última cobertura, a la que le pegaba directamente el sol, a la que le pegaba directamente la lluvia, el granizo, el polvo, todo era la de pieles de camello. Era la que tenía contacto, di conmigo, con el mundo. ¿Sí? Con el clima. Esta cobertura representa la cobertura ministerial, que es la que menos honra ha recibido. ¿Sí? Esa piel es áspera, diseñada por Dios para aguantar las inclemencias del desierto. ¿Sí? Y es la que cubre las otras dos. Entonces, en el atrio, tú no tienes piel de camello. Tú no te sujetas a nadie. Tú haces las cosas, o sea, como tú no me estás diciendo qué hacer, lo voy a hacer a mi manera. Como tú no me estás diciendo por dónde ir, yo me voy por donde quiera. El problema es que después te decían, hey, ¿a dónde, Berito? O sea, de todas maneras, salías mal, ¿sí? Pero en el lugar santísimo, tú tienes una cobertura. ¿Sí? Yo le decía al apóstol Fersen, estar bajo cobertura es como tener una cobija en tiempo de frío. ¿Sí? O sea, descansas. Ya no estás peleando tú solo, ya no estás luchando tú solo, ya no te importa el qué dirán, porque el único qué dirán que te importa es el de tu cobertura. ¿Sí? Ahí es donde se aplica, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la piel de camello está cuidando a los tejones y está cuidando la otra. Maté una vaca sagrada, ¿eh? Porque la piel de camello es la que te enseña la importancia de lo que Cristo hizo en la cruz. Es el que te revela los misterios del reino. Es el que está permeando, el que no permite que el juicio llegue a ti. El que no permite que llegue a ti la lluvia, el granizo, el polvo. No importa lo que llegue, Él lo está permeando. ¿Sabes que cuando el pueblo de Israel era atacado, eso atajaba las flechas para que no tocaran el arca? O sea, hiera el pastor y las ovejas se dispersarán. Cuando tú recibes un ataque, el pastor ya recibió 10, 20. Si te llegó una flechita a ti, ¿sí? Es porque él ya tiene unas 4, 5, 20 pegadas en la espalda. ¿Sí? Pero como dijo un amigo, estamos capacitados para matar indios. ¿Sí? O sea, por eso es que dice la Escritura, no un neófito, no me pongas a nadie en el ministerio que no tenga la capacidad de soportar todo eso. ¿Sí? Mientras que en el atrio, ¿qué hacen? Te avientan al ruedo y sin capote. ¿Sí? A ver, ¿quién quiere ser ujier? Jálese para acá. O sea, aquí hay que trabajar. O sea, no es así. ¿Sí?
Fíjate bien, porque Moisés, Dios le dice, escógeme 70 ancianos. Tú escógemelos. Di conmigo, gobierno teocrático. Gobierno teocrático. No democrático. No democrático. ¿Sí? ¿Me estás entendiendo? O sea, tú escógeme. Tú decide quién va a servir y quién no. Nosotros hemos hecho el llamamiento desde el púlpito. ¿Sí? O sea, ¿tú quieres servir? Qué bueno, vente para acá. Te vamos a enseñar, no hay bronca. ¿Sí? El que a mí viene, no lo echo fuera. ¿Sí? Pero fíjate bien, Jesús va y le dice a Pedro y a los demás, vénganme y les voy a hacer pescadores de hombres. ¿Ok? Pero al que le dijo, maestro, quiero servirte, le dice, yo no tengo nido, no tengo madriguera, no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Aún así me quieres seguir? ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, ¿vas a aguantar las flechas? ¿Vas a aguantar el granizo? ¿Vas a aguantar el polvo? ¿La lluvia? O sea, no tengo guarida. Yo venía a dar cobertura. Ah, ya estás entendiendo. O sea, a mí me pega todo. Lluvia, sol, viento, frío, calor. Tengo que aguantarlo todo. Para que los que están ahí en el arca no sean tocados. Pero si estás en el atrio, no te puedo cuidar. ¿Ya estamos entendiendo? Entonces, cuando tú estás en el lugar santísimo, tú puedes entender muchas cosas van a pasar. ¿Por qué? Porque hay luz, porque hay incienso, hay adoración, ¿sí? ¿Ok? Porque está siendo restaurado, ¿ok? Porque plaga no va a tocar tu morada, tú estás aprendiendo a estar cubierto, a dejar que Dios sea Dios, ¿sí? Fíjate bien lo que te voy a decir, el atrio no es para niños, el atrio es para sacerdotes formados. Si vas a ir al atrio, ve y tú ofrece el sacrificio. Tú mata el cordero. No seas de los que traen el cordero. ¿Sí? El que sacrifica a Dios, sacrifique alabanza. ¿Sí? O sea, deja de traer tu cordero y comienza a sacrificar alabanza. Cuando tú sales al lugar santo, ¿para quién es? Para sacerdotes. ¿Sí? O sea, para cuando tú vayas al lugar santo, tú ya sabes adorar, tú ya sabes recibir revelación, tú ya sabes comer el pan. Es que está amargo. O sea, si te sabe amargo, regrésate al lugar santísimo. Ahí quédate en la presencia, descansa hasta que madures y te puedas comer el pan. Porque si te vas a meter al lugar santo, tienes que comer el pan y está amargo. Yo por eso les digo, llévense la relax. ¿Sí? O sea, take it easy, man. Llévatela tranquila. ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo delante del sol, debajo del sol. Nadie los está presionando a nada. Al contrario, ahorita es un tiempo en el que deben de estar bajo cobertura, ahí en la sombrita, les está pegando la luz del Espíritu, están oliendo el incienso, se les está antojando el pan, pero todavía, aguántame el corte. ¿Sí? Yo por eso les digo, ¿sí? Tú quédate con lo que yo te estoy enseñando y a mí déjame enseñar a los demás. No les compartas, no les digas, no por egoísmo, simplemente porque tú estás allí ahorita, sentadito, leyendo las tablas de la ley, viendo la varita de Aarón. Oh, wow. El maná. Ay, así sabe. ¿Sí estás entendiendo? Ahí estás, midiendo las alas de los querubines, estando allí bajo las alas. ¿Sí? No es tiempo de que tú cubras, es tiempo de que seas cubierto.
¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí? Lo interesante del tabernáculo es que era desmontable y se volvía a montar. ¿Sí? A diferencia del templo de Salomón, aún no hemos llegado al templo de Salomón. Ahorita estamos desmontando y montando. Lo desmontamos, pero la cobertura es igual. Hasta que lleguemos al templo. Ya cuando lleguemos al templo de Salomón, pues será otra historia. ¿Sí? Pero concluimos. ¿Sí? Esos son tiempos de cambios, son tiempos en los que Dios está sacudiendo nuestra fe. Es más, la fe de muchos está entrando en crisis porque pareciera que les estoy exigiendo, pero no les estoy exigiendo. Lo tomamos así porque a nosotros nos enseñaron a entender o a tomar así la palabra. O sea, ¿cómo nos decían, brother? Seamos hacedores y no solamente oidores de la palabra. Entonces, cuando yo hablo de protocolo y hablo de servicio, dices, espérate, eso es mucho para mí. Yo no te estoy diciendo que lo hagas, te estoy diciendo lo que va a venir. ¿Sí? Tarde que temprano va a venir. Ahorita es tiempo de estar bajo la sombra del Omnipotente. Es tiempo de descansar. Es tiempo de dejar que Dios sea Dios para nosotros. ¿Cuánto tiempo llevan peleando en sus propias fuerzas? Luchando, yendo, viniendo. Ah, déjalo a Él, descansa. Tú eres su hijo. Es su responsabilidad. ¿Sí? Es responsabilidad proveerme. Va su gloria de por medio. Su honra de por medio. ¿Mm? Entonces, es tiempo de descansar. Vamos a dejar que Él haga. ¿Sí? Deja de prometer, deja de sacrificar. Simplemente es tiempo de recibir. ¿Ok? Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te damos muchas gracias por el sacrificio de tu Hijo amado en la cruz. Gracias, Jesús, por haber derramado tu sangre por nosotros. Gracias por resucitar para que tú pudieras entrar al lugar santísimo, a ese lugar no hecho de manos, y presentarte como sumo sacerdote y presentar esa sangre que nos ha limpiado, nos ha justificado, nos ha redimido de todo pecado, de toda maldad, y que le ha quitado al enemigo todo derecho sobre nosotros. Gracias, Jesús, porque tú resucitaste, venciste a la muerte, le quitaste el imperio al enemigo, le quitaste a él todo derecho sobre la humanidad y le quitaste completamente todo poder y señorío que hubiera podido tener. Gracias porque esta autoridad nos la delegaste a nosotros, por eso nosotros somos más que vencedores. Gracias, Jesús, gracias por lo que has hecho, gracias por los que estamos aquí, gracias por lo que vieron esta proyección por medio de la internet. Gracias, Padre, por la vida de Berito. Gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. En el nombre glorioso de Jesús, Padre, gracias por estar con nosotros y recibirnos como tus hijos. Amén. Amén. Y perdona a la hermana Juani, Señor. Ah, no, ¿verdad?